Hola, ¿cómo están queridos estudiantes de sexto de secundaria? Hoy les presento un nuevo tema que es presente continuo. Present continuum. Bueno, el presente continuo es o son actividades que están sucediendo en el momento. También se los puede llamar como palabras gerundio, pero esto se los conoce en la lengua castellana. Y para podernos dar cuenta cuáles son aquellos verbos, nos podemos dar cuenta cuando terminan en ing y además que siempre van acompañados del verbo to be. Y para recordar cuáles son el verbo to be, son am, are, is. Ahora veremos este ejemplo. I am cooking. Yo estoy cocinando. Como nos dice el presente continuo, nos dice agregar al verbo ing. Entonces aquí estamos viendo que sí se está agregando ing. Cook significa cocinar. Y le estamos agregando ing para darle lo que es el presente continuo. Además, vemos que está trabajando con el verbo to be. En este caso está utilizando am. Ahora veremos algunos ejemplos de algunos verbos cuando los cambiamos a presente continuo. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo ir, go, es ir, going, yendo. Se está volviendo en una acción que se está realizando en el momento. Siguiente, tenemos comprar, buy, buying, comprar. Lo mismo, le agregamos ing y se vuelve a presente continuo. Con el siguiente verbo, read, leer, reading, leyendo. Lo mismo, agregamos ing y se convierte en un presente continuo. Bueno, aquí tenemos otra de las reglas, que es cuando uno de los verbos termina o cuando cualquier verbo termina en la vocal E, se elimina la E y se aumenta ing. Veamos los dos casos, los dos ejemplos que tenemos. Believe, creer, believing, creyendo. Believe termina con la vocal E. Y tenemos a este otro lado, believing, que está sacado ya la E y le hemos aumentado ing y se ha vuelto en creyendo. Aquí tenemos otro ejemplo con práctica. Practice, practicing. Practice termina en E, en una vocal E. Le quitamos la E, le aumentamos o le añadimos ing. Practice. Bueno, aquí tenemos otra de las reglas que nos dice: cuando un verbo es monosílabo y termina en consonante, vocal, consonante, a este se le duplica la última consonante y se aumenta la ing. Aquí tenemos los ejemplos. El primero, jog, trotar. ¿Qué nos dice la regla? Tiene que ser monosílabo. Jog es monosílabo.
Lo siguiente, tiene que terminar consonante, vocal, consonante. La primera consonante es J, la vocal O, y la última consonante es G. Para volverlo al presente continuo, yo, como nos dice la regla, duplicamos la última consonante, que sería en este caso la G, y le añadimos ing, jockey, trotar. Tenemos el segundo ejemplo, chop, cortar. ¿Es un monosílabo? Sí. La regla nos dice consonante, vocal, consonante, este también cumple. La consonante H, la vocal O y la última consonante, la P. Ahora, ¿cómo lo volvemos a presente continuo? Chop. Duplicamos la última consonante, en este caso que sería la P, y le añadimos ing, chopping, cortando. El tercer ejemplo, shop. Sí, es un monosílabo, termina en tiene la consonante H, la vocal O y la consonante P. ¿Qué hacemos? Duplicamos la P, añadimos ing y decimos shopping. Shop, tienda, shopping, comprar. Ojalá que logren y estén, por favor, comprendiendo todas estas reglas. Bueno, aquí tenemos la última de las reglas, o también se la podemos llamar como excepciones. Nos dice, cuando los verbos terminan en W, X y Z, solo se les aumenta ing. Veamos los dos ejemplos que tenemos. Draw, dibujar. Draw termina en W y correctamente se le agrega lo que es ing. Pero tal vez ustedes podrían quererlo hacer con la anterior regla que nos decía consonante, vocal, consonante. Y cumple esa regla. Vocal, consonante, vocal, consonante. Pero no podríamos agregarle otra W y agregarle además ing. No, para esto son estas excepciones. Estas terminaciones W, X y Z son excepciones. Entonces, draw termina en W y solo se le agrega ing. Drawing, dibujando. El siguiente, play. También cumple con la anterior regla, consonante, vocal, consonante. Pero esta excepción, o esta nueva regla nos dice que cuando termina en Y, se le agrega directamente ing. Y play termina en Y. Y por esa razón se le aumenta ing. Play, jugar, playing, jugando. Bueno, aquí terminamos lo que son las reglas de lo que es el presente continuo. Y además, no nos tenemos que olvidar que los presentes continuos son verbos que indican la acción en el momento, en el mismo instante. Pasaremos a lo que es el siguiente. Bueno, ahora estudiaremos lo que es el presente simple. Simple present. Esto se utiliza cuando realizamos acciones o cosas de manera frecuente, como el trabajo, estudio y otros. Como el presente continuo también tiene sus reglas. Y las reglas que a continuación estudiaremos solo son usadas cuando estamos hablando en tercera persona y que sean afirmativas. Eso quiere decir cuando utilizamos pronombres she, he, it.
que son en tercera persona, que sería ella, él, este. Bueno, aquí tenemos lo que es la primera regla, que nos dice, a la mayoría de los verbos se aumenta la letra S. Entonces, cuando estamos trabajando con lo que es con un sustantivo en tercera persona, al verbo se le agrega la letra S. Veamos estos ejemplos. She calls Juan. She, ella, tercera persona, y como vemos en el verbo se le está agregando la S. Llama a Juan. Entonces veamos que esta acción está en el tiempo presente, el verbo, y la oración también está en tiempo presente. Tenemos el siguiente ejemplo. He drinks water. Él bebe agua. Él, lo mismo, pertenece a tercera persona, y al verbo le hemos agregado la letra S. Y está en tiempo presente. Bueno, sigamos. Ahora tenemos la regla número 2, que nos dice, se agrega es cuando el verbo termina en O, X, Z, S, doble S, SH y la Ch. Ahora vamos a ver los ejemplos. El primer ejemplo. She goes to the park. Ella va al parque. Go es el verbo ir. Nos dice, si vemos estas reglas, si observamos, el verbo está terminando en la vocal O. Y la regla nos dice cuando termina en vocal O. Entonces está cumpliendo. Y se le agrega la S. Go. Ahora, la oración se ha convertido en presente simple porque está trabajando con tercera persona, que sería ella, y la oración está en presente. La siguiente oración. He watches television. Él ve televisión. Si vemos, analizamos lo que es el verbo, termina en la Ch. Y esta regla nos dice, si el verbo termina en la Ch, se le agrega S. Y está correctamente. Ahora seguiremos al siguiente. Bueno, tenemos lo que es la tercera regla, que nos dice, los verbos que terminan en Y, y además, si esta Y va acompañado de cualquier consonante, se quita la Y, luego se la aumenta o se le agrega I. Volvemos a explicar un poco para poder entender. Cuando un verbo termina en Y, pero esta Y o a esta Y le antecede cualquier consonante, se le quita la Y y se le agrega la I. Veamos los dos ejemplos que tenemos. Try es el verbo intentar. Try termina en Y, pero además le antecede lo que es una consonante que es la R. Entonces está cumpliendo la regla
que nos dice, y le quitamos la y le aumentamos el is, rise. El siguiente, study. Esta palabra lo mismo, termina en y. Si vemos muy bien, le antecede una consonante que es la D, y le quitamos la y le agregamos is, studies. Vamos a seguir. Bueno, ya culminando casi con la última regla, nos dice, el verbo tener, have, cuando queremos usar con los pronombres de tercera persona, se vuelve en have. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el verbo tener, have, cuando usamos con sustantivos en tercera persona, se vuelve en has, se escribe con has. Veamos los dos ejemplos que tenemos. El primer ejemplo, she has a dog. She es tercera persona y en vez de escribir have, escribimos has. En este caso, si hubiéramos escrito con have en vez de has, hubiéramos cometido un gran error. Lo mismo. El segundo ejemplo, él tiene una casa. He has a house. He es tercera persona. Hemos utilizado has. Y lo mismo que en el anterior, no podríamos utilizar have. Sería un error. Bueno, con esto estuviéramos culminando. Ojalá hayan podido comprender todas las explicaciones que ustedes se ha podido dar a conocer. Entonces vamos a estar conmigo en otra oportunidad.